escriba ahí en la página blanca, la porción blanca. Ahora, acabamos de salir de lo que se llama la Septuaginta y aprendimos que la Septuaginta, al contrario de lo que dicen los eruditos, no es la Biblia griega, el Antiguo Testamento griego que Cristo y los apóstoles citaban, para nada. Vimos 8 pruebas, 8 versículos, dando la evidencia de que es imposible que fuese la Septuaginta la Biblia de Jesús. Es imposible. Cristo era un judío que vino a ser el rey de los judíos, el Mesías. Como él va a estar citando la Septuaginta en griego. ¿Ok? Es una locura. Es el corazón tenebroso del hombre que no quiere creer la verdad. Ahora, entonces, hemos aprendido algunas cosas hasta la fecha. Pon ahí 4 cosas que hemos aprendido. Número 1, que no hay ninguna evidencia de los manuscritos que cualquier cristiano del Nuevo Testamento perdió 5 minutos con un Antiguo Testamento griego. Se va a romper, pastor. No hay ninguna evidencia, vuelvo a repetir, no hay nada de evidencia en cuanto a los manuscritos que cualquier cristiano del Nuevo Testamento, sea Cristo o los apóstoles, perdió 5 minutos con un Antiguo Testamento griego. Y mucho menos que saliera de Alejandría, Egipto. ¿Ok? No hay evidencia ninguna. No existe la evidencia. Número 2. No hay ninguna evidencia en lo absoluto. Número 2. Para apoyar la teoría insostenible de que cualquier grupo de eruditos, ¿la teoría? no hay ninguna evidencia en lo absoluto para apoyar la teoría falsa, insostenible, de que cualquier grupo de eruditos tradujera el Antiguo Testamento hebreo al griego antes de Cristo. No hay evidencia de que antes de Cristo un grupo de teólogos, eruditos, lo que sea, tradujera el Antiguo Testamento al griego. No hay evidencia. Tres. Lo que se considera Septuaginta hoy por hoy lo que se considera Septuaginta hoy en día es, en la hora de la verdad, nada más el manuscrito vaticano y el manuscrito sinaítico. Nada más. Nada más. Lo que se considera Septuaginta hoy en día Sinaítico y Vaticano. es nada más los manuscritos vaticanos y sinaítico, producidos ¿por quién? Eusebio por medio de Orígenes, o mejor dicho, Orígenes por medio de Eusebio. Es la hexapla de Orígenes. Es la quinta columna de la hexapla de Orígenes. Una pregunta. Sí, señor.
Los manuscritos Vaticano y Sinaítico que tienen todo el Antiguo Testamento o parte o... No, tienen el Nuevo Testamento, pero lo que se cita en el Nuevo Testamento griego del Antiguo Testamento es lo que se llama el Vaticano y Sinaítico. Ok. Y cuando Eusebio... El Vaticano y Sinaítico son el Nuevo Testamento. Sí, Pero están citando copiaron de ese manuscrito en la Septuaginta. sí, o mejor dicho, la Septuaginta, Se copió de eso. que son los versículos en la Septuaginta que son citados en el Nuevo Testamento, son nada más el Vaticano y Sinaítico, junto con todos sus errores. ¿Ok? Y 4. Puesto que la carta de Aristeas es una fabricación espuria, y puesto que la Septuaginta contradice el texto hebreo del Antiguo Testamento. Vuelvo a repetir, estamos en número 4. Puesto que la carta de Aristeas es una fabricación espuria, y puesto que la Septuaginta contradice el hebreo, como vimos en la clase pasada, y puesto que los griegos buscan sabiduría, según 1 Corintios 1:22, los griegos buscan sabiduría, 1 Corintios 1:22, y puesto que tienen envidia de los judíos, porque a los judíos Dios dio los oráculos, Romanos 3. Puesto todo eso, la primera regla en el estudio de la evidencia de los manuscritos es esta. Puesto todo lo que dije ahí, ¿okay? La carta de Aristeas es una fabricación, la Septuaginta contradice el hebreo, los griegos buscan sabiduría y tienen envidia de los judíos. Puesto todo eso, la primera regla en el estudio de la Septuaginta es lo siguiente. Cuando la Septuaginta contradice la Biblia, tíralo en el cubo de la basura. Quemarlo, ¿no? ¿Ah? Quemarlo. En cuanto a la Septuaginta, la regla es, cuando contradice la Biblia, bótalo. Que no sirve ni para nada. No sirve. ¿Ok? Pero como dije... Una para estudiar. ¿Ah? Me regalas una de las que votes para yo estudiarla. Ok, posiblemente hay valor, hay algo de valor en la Septuaginta para estudiar el griego. Ok, entonces tú, si eres capaz de mantener una copia del Septuaginta en tu estante y no ser engañado, manténlo ahí en tu estante y aprende de eso. Aprende lo que es la Biblia y lo que no es la Biblia. ¿Ok? Pero como dije, vaya a la tienda cristiana promedia, librería cristiana promedia, y habrá estantes de comentarios y libros de referencia, todos diciendo
no la Septuaginta de que Cristo citó, no la Septuaginta que era la Biblia amada de los apóstoles y llena de basura así. Tenemos que entender la verdad de que nunca Cristo citó de ninguna Septuaginta, nunca. Entonces, el autor de toda esta confusión, ¿quién es? Orígenes. Bueno, sabemos que es el diablo, ¿ok? Porque era astuto, la serpiente de todo animal del campo, ¿ok? Pero en cuanto a la evidencia de los manuscritos, nuestro famoso Orígenes es el autor de toda esta confusión. Un hombre que no sabía cómo distribuir bien la palabra de verdad, que tenía nada más por encima de todo la interpretación alegórica en vez de la interpretación literal de la Biblia. Era el padre de la interpretación alegórica, que era tan confuso que él se castró a sí mismo al no entender Mateo capítulo 5, 6 y 7, el Sermón del Monte, donde dice, si tu mano te ofende, córtala, porque es mejor entrar en la vida sin la mano que ir al fuego. Pero eso es para los judíos, ¿no? ¿Es para los cristianos o para los judíos? Entonces se castró a sí mismo por no entender la palabra de Dios y no poder distribuir bien la palabra de Dios. Y él es el autor de la Septuaginta. Entonces vamos a recibir un libro escrito por Orígenes, escrito por los de la escuela alegórica de la interpretación de la Biblia, de la hermenéutica bíblica. Vamos a recibir un libro escrito en Egipto, ¿ok? De donde Dios llamó a su hijo, no para ir a Egipto, sino para salir de Egipto. Pastor, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, señor. Aunque tenga más. No, está bien. Lo que pasa es que a mí me confunde a veces un poco cómo, si son dos libros tan diferentes, o sea, de dos lugares, de Egipto y de Antioquía, ¿cómo es posible que sean tan similares, tan exactos casi hablando? Porque el corazón del hombre es tenebroso. ¿Sabe lo que le estoy preguntando? Porque se diferencian en palabras mías. ¿Cómo pueden los judíos matar a su Mesías? No se puede entender. ¿Cómo puede Adán elegir a su mujer en vez de Dios, que le había dicho, en el día que tú comes el fruto de ese árbol, morirás? ¿Cómo es capaz un hombre de desobedecer a Dios sabiendo que Dios manda esto y lo hace exactamente opuesto? Hay cosas que parecen buenas, pero no son buenas si las vemos después. Hay que mirarla ahí. ¿Me entiendes? Siguiendo para página 13. Página 13. Entonces, Orígenes con su hexapla, la quinta columna, 5 es el número de la muerte, ¿okay? Con la quinta columna de su famosa hexapla, ¿okay? Que era la primera Biblia poliglota, ¿okay? Políglota. ¿Qué es eso? Una Biblia de más, o glot en alemán se quiere decir lenguaje, poli, múltiples, y glot, lenguaje. Entonces múltiples lenguajes, una Biblia de 2 o 3 o 4 lenguajes, ¿okay? Esta es una Biblia políglota porque es inglés y español a la vez. Profe, Sí, señor. yo pienso que la cosa también es que Orígenes no estaba, no tenía todo el material, no iba a dañar todo del libro bueno, sino que él estaba corrigiendo lo que pensaba que estaba mal. Yo creo que la realidad era opuesta, que él tenía más evidencia que cualquier otro. Vamos a ver eso ahora mismo, página 13. Página 13. ¿Ok? En cuanto a la evidencia de los manuscritos, tenemos aquí número 16. Número romano 16, página 13, las citaciones patrísticas
es decir, las citas de los padres de la iglesia. Eso también es evidencia que apoya nuestra Biblia Valera. Porque mira, yo soy un pastor, vamos a imaginarnos. Yo soy un pastor y yo preparo bosquejos de mis sermones. Y en mis bosquejos, en mis sermones que yo predico cada domingo, ¿qué hago yo? Yo pongo ahí una escritura, una Biblia, una referencia bíblica, un versículo citado perfectamente, porque yo hago clic y copio, y hago clic y pongo. ¿Ok? Click and paste, we say in English. ¿Cómo decirlo en español? Click and paste. Copiar y pegar. Copiar y pegar. Entonces yo hago clic y copio. Y hago clic y pego. Yo lo hago así también cuando... Exactamente, ok. Entonces, mis sermones están llenos de Biblia. Así también eran los padres de la iglesia. Y al leer un sermón de, aquí tenemos ejemplo, Iranio, Clemente, Orígenes, Tertuliano, Hipólitus, Eusebio, tenemos 6 aquí padres de la iglesia. Leemos sus sermones y vemos, oh, él citó aquí Gálatas 1.1, por supuesto, o por ejemplo. Gálatas 1.1. Y podemos comparar lo que él citó en su sermón con la Biblia que tenemos hoy en día. ¿Cuántas veces citaban los padres de la iglesia? Ahí total 35.323 veces. Y mira quién tenemos la mayor cantidad de citaciones de Orígenes. 17.976. Orígenes tenía Biblia, él tenía manuscritos, pero no era capaz de interpretar la Biblia, no era capaz de entender la Biblia, de creer la Biblia. Tenía la Biblia así como los eruditos hoy en día tienen Biblias, tienen la versión internacional, tienen Dios habla hoy, tienen la Biblia tal, la Biblia 666. 666, ahí está. ¿Ok? Mira, tienen Biblia, pero no son capaces de entender la Biblia. Como dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 8, para no mal citar la escritura, Romanos 1, versículo 18, dice Pablo, porque se manifiesta la ira de Dios desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Detienen la verdad. No pueden detener la verdad si no la tienen. Tienen la verdad, pero la detienen con injusticia. Así son los eruditos modernos, los hijos de Orígenes. ¿Ok? Ahora nota, ahí página 13. Después de haber citado 17.976 versículos, Orígenes no pudo encontrar la significación del bautismo en agua. Era confuso en eso. No era capaz de encontrar el plan de la salvación. Creía en la salvación por las obras y no por la fe, como cualquier cura en esta ciudad de Miami. No era capaz de encontrar lo que se quiere decir las funciones de los diáconos o los pastores en la iglesia neotestamentaria. No entendía la vida después de la muerte. Él creía en lo que se llama el dormir o del alma. ¿Ok? No podía encontrar en la Biblia la segunda venida de Cristo. Creía en lo que se llama el reino de Dios en Roma, no el reino de Dios de Cristo en los cielos, y que Cristo desciende para establecer su reino. No creía en esas cosas. No podía entender la Biblia, no era capaz. Ni creía en la restauración de la nación de Israel. Y es por eso que nosotros tenemos que comenzar la interpretación bíblica, la hermenéutica bíblica, con 2 Timoteo 2:15. Distribuir bien la palabra de verdad, porque la Biblia se divide en dos partes muy distintas y muy importantes. ¿Ok?
¿Ok? Página 13, número Romano 17. Número Romano 17. Ahora vamos a hablar de las ediciones griegas del texto recibido. Ya hemos profundizado, ¿ok?, lo que se llama el texto crítico. Sabemos cuáles son las raíces del texto crítico. Sabemos quiénes son los padres del texto corrupto. Hemos visto la hexapla de Orígenes y su quinta columna. Hemos visto lo que se llama la Septuaginta y las pruebas de que la Septuaginta no era la Biblia de Jesucristo. Ahora vamos a ver el texto puro en griego, lo que se llama el texto recibido. Número Romano 17, las ediciones griegas del texto recibido. Ahora, en contraposición a las fuentes corruptas, como la hexapla de Orígenes, la Septuaginta, el texto, el códice sanítico, el códice vaticano, en contraposición de todas esas fuentes, tenemos lo que se llama el texto recibido. Y los textos y las Biblias que provienen de aquellos manuscritos puros. El texto recibido es, escribe ahí, el texto recibido es el texto producido o que proviene de la mayoría de los manuscritos $5,500 o más manuscritos. 5,500 o más manuscritos. La mayoría encajan con el texto recibido de Erasmus. ¿Okay? Vuelvo a repetir. El texto producido de la mayoría de los manuscritos, 5,500 o más, es el texto recibido. Y el primer hombre que compiló o redactó los manuscritos del texto recibido fue Erasmo de Rotterdam. Ahí número 1. Erasmo de Rotterdam. Ahora vamos a ver los 5 hombres que produjeron copias del texto recibido o ejemplares del texto recibido. En total, estos 5 hombres, Erasmo, Polineus, Estefano, Besa y el Zefir, estos 5 hombres produjeron 22 ediciones del texto recibido, 22 ediciones. Así que cuando uno dice texto recibido, no estamos hablando de un solo texto, estamos hablando de 22 ediciones. ¿Ok? 22 ediciones del texto recibido. Ahora, cuando yo estudiaba en la Universidad de Jack Hyles en Hammond, Indiana, en los Estados Unidos, me enseñaron que la Biblia tiene errores. Y sabiendo que mi Biblia inglesa contiene errores, siempre me acudía, siempre fui al texto griego. Pero yo no sabía nada de la evidencia de los manuscritos. Yo no sabía nada de las 2 familias de manuscritos. Yo no sabía nada del texto recibido.
o yo había oído del texto recibido, pero yo no sabía que había 22 ediciones o que el texto recibido estaba en contraposición a las fuentes corruptas. Yo no sabía toda la información que yo les estoy dando cuando yo era alumno en la Universidad Cristiana de Jack Hyles. Yo no sabía nada de esta información, ni me la daban. Claro. ¿Ok? No me dicen nada. Nada más, la Biblia tiene errores, no es perfecta traducción. ¿Ok? Cuando me fui de ahí, de esa universidad, yo fui a New Jersey. Bueno, yo me inscribí en el ejército de los Estados Unidos, en el Army. Cuando salí del Army, del ejército de los Estados Unidos, yo volví a mi casa, mi hogar, donde vive mi mamá y mi papá, y me uní a una iglesia, me junté a una iglesia allá en New Jersey, otro estado en los Estados Unidos. Y yo fui a una iglesia donde el pastor conoce la materia que yo les estoy dando ahora. Ese pastor se llama Charles Clark. Carlos Clark. ¿Ok? Charles Clark. Y un día estamos en culto y él está predicando y él tiene su Biblia así y él está diciendo: yo creo que este libro es la palabra de Dios, inspirado por Dios, que no hay errores, que no hay mal traducciones, que esta es la palabra de tapa a tapa, incluso los mapas y la concordancia. Así lo dice. Okay, tan fuerte así. Bueno, yo no creo que la concordancia es inspirada, ni los mapas, pero ustedes entienden lo que estoy diciendo, ¿verdad? Y yo dije, ¿qué necio es este tipo? Él cree que la Biblia es perfecta, que no hay errores, que no hay errores de copistas, que no hay errores de traducción. Qué necio. Y yo lo llamé y yo le dije: oye, pastor, yo sé que nunca graduaste de ninguna universidad, que no tienes preparación bíblica. Déjame decirte que sí, hay errores en esta traducción inglesa nuestra, la King James. Y él me dice: pero yo no creo así. Y yo dije: pero dime, ¿y qué del griego? Y me hace la siguiente pregunta, que hasta la fecha me queda esta pregunta. ¿Ok? Me hace esta pregunta, lo siguiente. Me dice: ¿de qué griego te refieres? ¿De qué griego estás hablando? Y yo dije: bueno, yo no sabía que era más que uno. ¿Ok? Yo no sabía nada de una familia corrupta de manuscrito griego, o de una familia pura de manuscrito griego. Yo no sabía nada de eso. Y cuando me hizo esa pregunta, yo quedé ahí quieto. Yo no podía decir nada. No sabía cómo responderle. ¿Cuál griego? ¿Qué quiere decir? ¿Cuál griego? ¿Hay más que uno? Sí, hay más que uno. Hay dos. ¿Ok? Pero yo comencé en ese momento a estudiar este asunto, profundizarlo al grano. Ahora sé que hay 2 Biblias en el mundo. No hay 30 Biblias en español, hay 2. Las ediciones corruptas y esta. Ya. ¿Ok? La correcta. Porque yo perdón hermano lo que le digo, porque yo como se llama esto, yo digo también que, como usted dice siempre, yo digo es cierto, porque Dios también puede hablar español, pero también puede hablar chino. Amén. Y también puede hablar alemán. Pero ahora la pregunta: ¿ha hablado Dios en chino? ¿Quién soy yo para decir que no o que sí? ¿Ok? Pero yo sé que en los lenguajes europeos, en los lenguajes de Europa, Se queda mejor. yo estoy seguro que Dios ha hablado en ese lenguaje. Vamos a ver eso muy pronto. ¿Ok? Y esos lenguajes han llegado a todo rinconcito del mundo, ¿no? Portugués, español, inglés, alemán.
¿ok? Francés, ¿ok? Italiano, han llegado hasta China, ¿ok? Entonces todo el mundo tiene un testimonio de la palabra de Dios en un lenguaje u otro, ¿no? Yo tuve que Dígame. cortar la Pastor, los misioneros estos defienden la Biblia que corresponde a cada país o Yo me pregunto, ¿hay Por versiones ejemplo. 60 también en los otros lenguajes, en los otros idiomas? Sí, hay Biblias corruptas en otro lenguaje, como inglés. ¿Tú sabes cuántas Biblias hay en inglés? Si en español hay 30, hay 200 en inglés. Santo, 200 Biblias. ¿cómo es posible? Todo comparándose a la Biblia King James, porque ese es el estándar. ¿No es así? Pero como por ejemplo, ahora mismo hay un misionero en Alemania que se llama Nico Verhoef, y Nico Verhoef está defendiendo la Biblia de Lutero. Y allá en Italia hay un hermano que se llama Dino Massaferi, y él está defendiendo la Biblia de Diodati en Italia, en el lenguaje italiano. ¿Ok? Sí, hay muchos misioneros que defienden. Hasta incluso, y esto no es un invento moderno de nosotros los bautistas aquí en los Estados Unidos, porque como yo he citado muchas veces, vamos a volver a citar, que había grupos de misioneros en Argentina y México que no querían cambiar la Biblia Valera en 1909. No querían la 09. ¿Y qué sabían ellos de McCartney? Nada. ¿Qué sabían ellos de Ruckman? Nada. ¿Ok? Pero no querían salir del texto recibido. Esto no es un invento nuevo. Esto es una cosa que todo el mundo lo sabe. ¿Ok? Pero no se habla en las iglesias, porque todo el mundo, todos los pastores están involucrados en pedir dinero y la asistencia de la iglesia y bregando con los problemas de la familia, ¿verdad? Y no dicen nada de la Biblia. Y tú no puedes arreglar tu familia sin la palabra de Dios. Es el asunto más importante y principal. Es el asunto básico. Y si no podemos tener una Biblia pura, ¿por qué bregar con problemas? Vaya a pescar o ir al partido de fútbol, y disfrutar, vamos a comer, beber y vivir porque mañana vamos a morir. ¿Ok? Así es. Erasmo. Yo recuerdo, pastor, que estaba en Chile yo y estaba en un seminario de la iglesia y estábamos en el, se me olvida cómo le dicen al estudio de la Biblia en el seminario, y está el profesor y entonces empezamos a hablar de la Biblia y él empieza a hablar de las versiones y él dice de que la 909 era la más cercana a lo correcto, pero que habían otras Biblias que estaban regidas por los griegos y por esas cosas, pero que esa Biblia no había que tomar en cuenta. Entonces a mí eso me quedó pensando y que ¿cómo? Tengo una Biblia medianamente correcta, hasta que llegué aquí y me di Entonces, cuenta ese profesor, de la importancia de ese profesor. Ese profesor sabía algo del asunto, pero Claro. no podía profundizar el asunto. Exacto, Ese es el porque no problema. tenía los conocimientos. Pero gracias al Señor que él tenía cierto conocimiento de la verdad. Claro, él dijo, no te fíes por esta, me dijo. Eso me dijo, y nunca se me olvida eso, porque es como algo Sí, señor. que comprueba el propósito de Dios. Y yo en el seminario no me decían nada de esto. Nada. Ustedes no tienen idea como yo defendía a capa y espada la versión 60. Y como la conocía de tapa a tapa. Bueno, de memoria saben cuántas cosas. Amén, sí, amén. Y mira, el Señor te ha bendito, Sí, bendecido. te ha bendecido y bendito Bendito y bendito. por tu fidelidad a la verdad que tenías, ¿verdad? Así es Dios. Si la única cosa que un hombre tiene es un fragmento de una Biblia que se quemó y él quede con ese fragmento, ¿ok? Y es fiel a ese fragmento, Dios lo bendice. Pastor, pero le vuelvo a preguntar, ¿cómo es posible que dos lugares tan distintos, con personas tan diferentes, y la Biblia sea tan casi igual? Porque si tú lees la 60 y la 1865, sí tiene palabras, pero son palabras. Como si No del son las origen. porciones correctas Es que Satán es sutil. que se Pero ofendan. wow, es algo Es las porciones de la Biblia que son corruptas, que ofenden, que rebajan a Cristo a un nivel humano, Claro. que quitan la verdad, que dicen mentiras, porque el diablo, Pero nadie copió de nadie. una mentira es 99% verdad con 1% de mentira. Pero nadie copió de Pastor. nadie. ¿De dónde sacaron?
Es que Bueno, no creí en la Biblia en Alejandría. No podían, no eran capaces, eran gnósticos. Ser un gnóstico es no creer en lo que se llama el divino. ¿Ok? Y no podían creer que Cristo era Dios. Y los textos probatorios que dicen que apoyan la divinidad de Cristo, ¿qué hacen? No, yo no creo así. No, pero la versión Cristo del no 60 podía hacer... No, pero tú puedes demostrar la divinidad de Cristo con la versión del 60, porque yo lo hacía con los testigos de Jehová. Sí, pero pero hay muchas porciones donde no se puede probar. Pastor, Sí, es verdad. yo pienso de Y también que las Biblias esas Sin corruptas razón. actúan subliminalmente, como la música. Porque Ah. Satanás nunca es directo. Él es sutil y se va a la parte... Astucia. La astucia, no sé si me entiendes. Exactamente. Siguiendo, Erasmo, número 1. Erasmo de Rotterdam. Nació el 28 de octubre de 1466 en Rotterdam. Fue el primero, ¿En cuánto? 1466. Fue el primero a redactar los manuscritos disponibles en un solo texto griego. ¿Qué hizo? Agrupó los manuscritos que él tenía, ¿ok? Los tomó y teniendo los manuscritos que él tenía ahí en la mano en su escritorio, compiló un solo texto, extrayendo de los manuscritos un solo texto, ¿ok? Que se llama hoy en día el texto recibido, ¿ok? Ahora, él produjo sí mismo, Erasmo, 5 ediciones de su texto recibido en los años 1516, la primera edición, y eso fue el huevo que Lutero, ¿Cómo? ¿qué? Tiempo yo. Empolló. El huevo que Lutero empolló fue la edición de Erasmo 1516, ¿no? ¿Ok? 1519, 1522, 1527, 1535. 5 ediciones. Aquí, hermanos, por casualidad, yo tengo la primera edición de Erasmo. No la primera edición en sí, sino una copia, un facímil. Yo quisiera tener su primera edición, pero no la tengo. Hay un ¿Hay cuadro de Erasmo. ¿Ok? Deben estar en Vaticano. Bien escondido. No, yo creo que está en Londres. ¿En Londres? En Londres, sí. ¿Ok? Mira la portada. En latín lo escribió la portada. ¿Y qué te sirve de inglés? It's bigger. ¿Qué idioma es eso, papá? Latín, pero es la portada. No vino. No, La Biblia está en griego, pero es griego y latín juntos. Es un políglota. Es una Biblia políglota. Es como la... ¿Ok? Tiene el griego, su redacción, su compilación del griego, de los manuscritos, y tiene también al lado una traducción latín. No es la Vulgata. Él hizo su propia traducción, su propia traducción de latín. De Jeromé. ¿Ok? Latín y griego lado a lado. O sea que esa es la Biblia para los católicos. No, esto es texto recibido. Esto fue quemado por la iglesia Sí, pero le católica. digo yo que si eso fuera, le digo yo. Y lo quemaron. Sí, lo quemaron. Y eso que usted sacó una vez de Colombia fue que sacaron y quemaron un poco Biblia. Usted sacó una folletita, no sé de dónde. ¿Qué? Que los quemaron un montón de Biblias. Oh, sí, sí. Yo tengo una foto de los hermano Fabio me dio esa foto. Sí. Sí. ¿Te acuerdas, Fabio, de la foto de los policías quemando Biblia allá en Bogotá? Oh, no, fue Antioquía, ¿no? Fue Antioquía. Número 2, Colineis. Simón Colineis. Colineus. Colinaeus. Colina- Colinaeus. Él era un impresor
por la casa de Roberto Estefanus y su padre, Henri. Henri Estienne, voy a escribir los nombres, ¿ok? Eran impresores. Henri Estienne, ¿ok? Déjame hacerlo de esta manera. Tenemos primero que nada Erasmo de Rotterdam. Tenemos Simón Colineus, que era impresor por Henri Estienne. Y Henri Estienne era el padre de Roberto Estienne, o lo que se llama hoy en día Roberto Estefanus. Roberto Estefanus. ¿Ok? Ahora, este Simón Colineus produjo una sola edición del texto recibido en 1534. 1534. Ahora, muy importante, Roberto Estefanus, o Estefano. Él es también de igual importancia con Erasmo, porque es el texto de Roberto Estefanus de 1550 que es lo que se llama hoy en día el texto recibido. Y es la primera edición que tiene todos los versículos enumerados. 1550. Y yo sí creo que su tarea de enumerar los versículos era inspirado por Dios. Eso es lo que creo yo. Los versículos son inspirados. La enumeración de los versículos es inspirada por Dios, yo creo. Sí. Eso es lo que creo yo. ¿Ok? Sin pedir disculpas de nadie. ¿Ok? Me pueden decir lo que quieren decir. Yo creo la palabra de Dios junto con sus divisiones en capítulos y versículos. Porque concuerda. Amén. Él tenía 4 ediciones: 1546, 1549, 1550, 1551. Ahora tenemos el ¿Todas fueron enumeradas o solamente la del 550? 1550 es cuando comenzó a dividir en versículos. Ahora tenemos número 4, el discípulo de Calvino, Es Teodoro Beza, que era un discípulo de Juan Calvino. Y él tenía 10 ediciones, yo no voy a dar la fecha, pero él tenía 10 ediciones de su texto recibido. Él imprimió 10 ediciones. Ahora, este tipo, por ejemplo, Teodoro Beza, que también formó parte del texto recibido, y este hombre, discípulo de Juan Calvino, y Juan Calvino estaba pero perdido en el llano. No, él estaba muerto cuando Beza hizo su trabajo. Ya se había muerto. Pero era también. discípulo de Juan Calvino, ¿estaba tan equivocado como él? Mira, yo no estoy de acuerdo con Calvino en cuanto al calvinismo, los 5 puntos, Ok. tulipán. Pero él era un buen hombre Sí. en muchos aspectos, ¿ok? Entonces yo creo que desvió, Él desvió. equivocó con lo que se llama el calvinismo, los 5 puntos, ¿ok? Los 5 puntos, depravación total. Y este Yo sí Beza creo también ese era calvinista, punto. Elección Incondicional. incondicional, no creo en ese punto. tulipán. Expiación limitada, no creo en ese punto. Gracia irresistible, no creo en ese punto. Y la preservación de los santos, sí, Sí, creo. creo. Entonces 1 y 5 sí creo. Los 3
Pero los 5 puntos de Calvino, no estoy de acuerdo con los otros 3 puntos, pero eso no es votar al hombre completamente, porque él era un buen hombre. ¿Okay? En muchos aspectos no. ¿Okay? Somos pecadores, ¿verdad? Entonces recibe de parte de mí, un pastor de esta iglesia, lo que es bueno y lo que es malo, bótalo. ¿Okay? Definitivamente. ¿Okay? Último, número 5, y tenemos que terminar aquí. El Sevir. 2 hermanos, los hermanos El Sevir. Los hermanos El Sevir. El Sevir. Los hermanos El Sevir produjeron 2 ediciones, 1624, 1633. Y ellos fueron los primeros que incluyeron las famosas palabras en latín textum ergo habes, el texto que tú tienes, nunc ad omnibus receptum. El texto que tienes que por todos fue recibido. Texto recibido. ¿Qué año? Los hermanos El Sevir en el año 1633. De ahí se sacan las palabras texto recibido. ¿Qué querían decir ellos? Que fue la Biblia recibida por la iglesia a través de los siglos. Es la misma cosa que he dicho hasta la fecha aquí en esta iglesia, en estas clases. Amén. Pastor, Sí. ellos mantuvieron la misma versión, pero ellos la fueron editando. ¿Eso es? Otra edición impresa. Ya, pero se mantenía. Sí, la misma cosa. escritura. El texto recibido, pero 22 ediciones por 5 Ok. hombres. ¿Ok? No como ahora. Posiblemente hay variaciones como en el deletrar de las palabras o ortografía, exactamente. ¿Ok? Ahora, otra cosa para terminar aquí. Teodoro de Beza tenía 10 ediciones y su edición de 1598 es la edición que utilizaron los traductores de la Biblia King James, para que sepan. ¿Okay? La edición de Beza de 1598, Teodoro Beza, su edición 1598 fue la base de la Biblia King James. ¿Okay? Mientras tanto, la edición de Erasmo de 1522 ¿Y la Valera de cuál saldría? fue la base de nuestra Biblia de Valera. ¿Ok? O sea, fue primero la Valera. Exactamente, 1569. ¿Ok? Preguntas.